Es la madrugada del 4 de febrero de 1992. Caracas amanece con el sonido de las armas. Un grupo de paracaidistas, leales a un joven teniente coronel, asalta puntos estratégicos de la capital venezolana. Las cámaras de televisión captan la imagen del hombre al mando de la rebelión. Un militar de rostro fuerte, boina roja y verbo encendido, es obligado a entregar las armas. Acorralado, se dirige al país a través de los medios. En solo 90 segundos asume la responsabilidad de la sublevación, acepta su derrota por ahora y lanza una advertencia enigmática. Aunque el golpe de Estado ha fracasado, su imagen y su mensaje han calado en la mente de millones. El líder de una revolución fallida ha nacido. Su nombre, Hugo Rafael Chávez Frías. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que, desde los cuarteles, tejió una ideología capaz de desafiar a toda una clase política, no olvides suscribirte al canal para no perderte las historias que han forjado al mundo y cuéntanos en los comentarios. ¿Fue Hugo Chávez únicamente un subversivo radical en busca de poder, o un líder carismático que con su audacia y su oratoria prometió cambiar el destino de un país y de un continente entero? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes del hombre que, con su audacia y controversia, se convirtió en una de las figuras más polarizantes y enigmáticas de la historia latinoamericana contemporánea. Hugo Rafael Chávez Frías, el hombre que un día se convertiría en un huracán político, nació el 28 de julio de 1954. No en las calles de la capital, sino en una humilde casa de Bahareque en Sabaneta de Barinas, un pequeño pueblo de la llanura venezolana. Vino al mundo en un contexto de pobreza y vida rural, en la tierra de las leyendas y los cuentos de tradición oral. Fue el segundo de 7 hermanos, hijos de un par de maestros de escuela, Hugo de los Reyes Chávez y Elena Frías. Sin embargo, en sus primeros años, no fueron sus padres quienes lo criaron. La figura central en su vida, la persona que moldearía su carácter y su visión del mundo, fue su abuela paterna, Rosa Inés Chávez. Rosa Inés era una mujer de convicciones fuertes y una piedad profunda. Vivía en la austeridad, criando a sus nietos con disciplina y valores. Su casa, aunque modesta, era un hogar lleno de historias. Rosa Inés le contaba a Hugo cuentos del folclore venezolano y, de forma más importante, relatos sobre los héroes de la independencia. Fue en esas noches de la llanura que el joven Chávez conoció a figuras como el general Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, y sobre todo a Simón Bolívar, el libertador. La abuela le inculcó la idea de que la historia no era solo un relato del pasado, sino una guía para el presente, un llamado a la justicia social y a la lucha por la patria. Esta primera educación no formal, imbuida de un nacionalismo romántico y un profundo resentimiento por las injusticias, se convirtió en el cimiento de la ideología que lo definiría. La infancia de Chávez fue un período de contrastes. Aunque creció con carencias, desarrolló una pasión por la cultura y el arte. Era un ávido lector, un escritor de poemas y un talentoso dibujante, pero su mayor pasión era el béisbol. Soñaba con convertirse en un lanzador profesional, una fantasía que representaba una vía de escape de la pobreza y una forma de alcanzar la grandeza. El béisbol no era solo un juego para él, era un símbolo de la meritocracia, de la posibilidad de triunfar con talento y esfuerzo, una idea que contrastaba con la realidad política de su país. En 1971, Hugo Chávez ingresó a la Academia Militar de Venezuela, un paso que lo alejaba del campo y lo acercaba al corazón del poder.
El ejército en Venezuela, como en muchos países de América Latina, era una de las pocas instituciones que ofrecía movilidad social a jóvenes de origen humilde. Para Chávez, era una oportunidad de obtener una educación superior y una profesión respetada. Sin embargo, su experiencia en la academia sería un punto de inflexión. Se destacó como un líder natural, un cadete brillante en historia y estrategia militar, pero también fue testigo de una realidad que lo desilusionó profundamente. En las academias militares, la corrupción era un secreto a voces. Los jóvenes oficiales, como Chávez, veían cómo el dinero de la nación se malversaba, cómo los privilegios se concentraban en las élites de la capital y cómo el ejército, en lugar de servir al pueblo, servía a los intereses de la clase política. En ese entonces, Venezuela vivía bajo el sistema del puntofijismo, un pacto de alternancia en el poder entre dos partidos políticos, Acción Democrática y el Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI. Este sistema, que prometía estabilidad democrática, se había convertido, en la opinión de muchos, en una cleptocracia, una élite que se repartía el botín petrolero mientras el país se hundía en la pobreza y la desigualdad. Chávez se sintió traicionado. Veía que la promesa de la democracia no era más que una farsa. Convencido de que la única manera de salvar a su país era a través de un cambio radical, él y un grupo de compañeros oficiales comenzaron a reunirse en secreto. Discutían la historia de Venezuela, las ideas de Bolívar y el fracaso de la clase política. De estas reuniones clandestinas nació el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, en 1982. El nombre no fue una elección casual, era una declaración de principios. El término bolivariano era una referencia a la ideología de Simón Bolívar, el sueño de una gran América unida, pero con un matiz chavista, un nacionalismo profundo y una aversión a lo que él percibía como el imperialismo estadounidense. Revolucionario dejaba claro que no buscaban reformas, sino una transformación completa de la sociedad y el sistema político. El número 200 conmemoraba el bicentenario del nacimiento de Bolívar, un héroe que en la mente de Chávez también había recurrido a las armas para liberar a su nación. La fundación de este movimiento en la clandestinidad fue el primer paso de un plan para derrocar al gobierno. La ideología de Chávez se había consolidado. Creía que solo el ejército, una institución que él veía como el único pilar de la moralidad y el patriotismo, podía rescatar a la nación. Esta fe ciega en el ejército sería un rasgo que definiría su gobierno, llevándolo a la militarización del Estado y a la asignación de posiciones de poder a sus leales camaradas, lo que a su vez generaría la corrupción que tanto había criticado en su juventud. Su desprecio por los políticos tradicionales y su creencia en un líder carismático, él mismo lo llevaría a centralizar el poder de una manera sin precedentes. El resentimiento de Chávez se avivó con el evento que se convertiría en el catalizador de su rebelión, el Caracazo de 1989. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, en un intento de aplicar políticas de austeridad recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, aumentó los precios del transporte y los servicios. La población, harta de la corrupción y la pobreza, estalló en una ola de protestas masivas y violentos disturbios en Caracas. El gobierno, en lugar de negociar, ordenó al ejército que reprimiera las protestas con brutalidad. La represión dejó cientos y posiblemente miles de muertos, y la imagen del ejército disparando contra su propio pueblo fue el punto final para Chávez. La única forma de cambiar el sistema, creyó, era por la fuerza. En la mente de Chávez, el puntofijismo era un sistema podrido hasta la médula, y el Caracazo fue la prueba definitiva. El hombre que había soñado con lanzar bolas en los estadios de béisbol, ahora se preparaba para lanzar su golpe más audaz, un intento de derrocar al gobierno que lo llevaría de las sombras de la clandestinidad a la luz de los reflectores y que lo transformaría en un mito vivo. El joven de la sabana, con las historias de su abuela y el resentimiento del militar, estaba listo para cambiar el curso de la historia de su país, para bien o para mal. La década de 1990 fue un periodo de profunda agitación en Venezuela. El país, a pesar de sus vastas reservas de petróleo, se enfrentaba a una crisis económica y a un descontento social generalizado. La corrupción
corrupción de la élite política, el aumento de la pobreza y la desigualdad social habían erosionado la fe en el sistema democrático. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, un líder que había sido una figura central de la democracia venezolana, se había vuelto inmensamente impopular. En este caldo de cultivo, el teniente coronel Hugo Chávez Frías, un oficial de bajo perfil, vio la oportunidad de tomar el destino de la nación en sus propias manos. En la madrugada del 4 de febrero de 1992, Venezuela despertó con el sonido de los tanques y el fuego de las ametralladoras. Fue el clímax de una década de conspiración. El movimiento bolivariano revolucionario, MBR 200, liderado por Hugo Chávez y un grupo de jóvenes oficiales, lanzó un audaz intento de golpe de Estado. El plan era sencillo: tomar por la fuerza puntos estratégicos de Caracas, como el Palacio de Miraflores, y detener al presidente Carlos Andrés Pérez. La operación, sin embargo, se encontró con una resistencia inesperada y una falta de coordinación que la llevaron al fracaso. Las fuerzas leales al gobierno, aunque desorganizadas, lograron repeler a los sublevados y retomaron el control. El sueño de Chávez de un golpe de honra se estaba desvaneciendo. Acorralado en el Museo Histórico Militar, Chávez se dio cuenta de que su rebelión había fracasado. En lugar de huir o resistir hasta el final, tomó la decisión que lo cambiaría todo. Negoció su rendición con la condición de que se le permitiera dirigirse al país en vivo por televisión, un pedido que, en un momento de pánico e incertidumbre, el gobierno aceptó. Fue una decisión errónea. Un militar derrotado, sin poder, tuvo la oportunidad de hablarle directamente a un país que estaba al borde de la desesperación. A las 12:45 p.m., el rostro de Chávez apareció en la pantalla de televisión. Con su boina roja, su porte militar y un tono de voz inusual para un derrotado, pronunció un discurso que duró solo 90 segundos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. La frase "por ahora" fue un golpe de genio político. En lugar de un acto de rendición, fue una promesa de que regresaría. Asumió la responsabilidad del fallido golpe, pidió a los rebeldes que depusieran las armas y se despidió con la frase: "Las oportunidades de Venezuela están por venir". Este breve discurso lo convirtió en un fenómeno. La gente, harta de la clase política tradicional y de sus interminables escándalos de corrupción, vio en ese rostro firme y sincero la esperanza de un cambio real. De la noche a la mañana, Hugo Chávez pasó de ser un militar anónimo a un mito, un héroe para los pobres y una amenaza para la élite. El golpe de Estado militar había fracasado, pero la revolución política había comenzado. Tras el fracaso del golpe, Chávez fue encarcelado en la prisión de Yare, pero su encarcelamiento, lejos de ser un castigo, se convirtió en una plataforma. Los 2 años que pasó en prisión fueron los más productivos de su vida. Recibió a miles de visitantes, escribió cartas a sus seguidores y se convirtió en una figura de culto. En Yare, Chávez perfeccionó su discurso, convirtiendo sus monólogos en un evangelio político. En 1994, el entonces presidente Rafael Caldera le concedió un indulto presidencial. Su liberación lo catapultó a la escena política nacional, pero el camino a la presidencia no sería fácil. Inicialmente, Chávez se negó a participar en el sistema que tanto despreciaba. Viajó por todo el país, dando discursos en plazas públicas, en barrios y en pueblos rurales. Con su poderosa oratoria, su lenguaje sencillo y sus anécdotas personales, conectaba de forma profunda con las masas. No les prometía políticas o reformas, sino un cambio radical, una revolución bolivariana que acabaría con el corrupto sistema de puntofijismo.
El mensaje de Chávez resonó con una población que se sentía abandonada por sus líderes. La economía seguía en caída libre y el resentimiento hacia los políticos tradicionales era palpable. En 1997, Chávez fundó el movimiento Quinta República, MBR, un partido político con el objetivo de ganar la presidencia en las elecciones de 1998. La estrategia de Chávez era simple pero efectiva: posicionarse como un outsider que lucharía contra la vieja guardia. Su campaña se basó en una sola promesa: convocar una asamblea constituyente para refundar el país. El 6 de diciembre de 1998, el pueblo venezolano votó y el resultado fue una victoria aplastante. Chávez ganó con un 56% de los votos, la mayoría más grande en casi 4 décadas. Las viejas élites que habían gobernado el país por más de 40 años fueron demolidas. El triunfo de Chávez no fue solo un cambio de presidente, fue el final de una era. La gente no votó por un partido, votó por un hombre que les prometía que la riqueza del petróleo no volvería a ser malversada por los corruptos, sino que sería utilizada para el beneficio del pueblo. Sin embargo, el triunfo de Chávez también plantó las semillas de la crisis actual. Su promesa de demoler la Cuarta República no se detendría en la corrupción, sino que implicaría el desmantelamiento de las instituciones democráticas, el control de los medios de comunicación y la concentración del poder en sus propias manos. Su victoria electoral, que muchos vieron como el triunfo de la democracia, fue el primer paso hacia un sistema en el que la voluntad de un solo hombre, por carismático que fuera, superaría a la de todas las instituciones del país. El héroe del 4 de febrero había ganado la batalla política y ahora, con el poder del Estado en sus manos, se disponía a dar inicio a la revolución. Tras su arrolladora victoria en las elecciones de 1998, Hugo Chávez Frías tenía un mandato claro: desmantelar el viejo sistema político de la Cuarta República. Con su popularidad en ascenso y el respaldo de la mayoría, se dispuso a gobernar con una velocidad y una audacia que sorprendieron a propios y extraños. Sus primeros años en el poder fueron un torbellino de cambios, un periodo en el que la promesa de su revolución, forjada en la clandestinidad militar, empezó a tomar forma. El objetivo principal era transformar a Venezuela de un sistema representativo a una democracia participativa, pero en la práctica se convirtió en el primer paso hacia una concentración total del poder. La primera y más importante acción de Chávez fue convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una promesa clave de su campaña. La Constitución de 1999 fue el primer gran logro de su gobierno. No solo cambió el nombre del país a República Bolivariana de Venezuela, sino que expandió el poder de la presidencia, eliminó el Senado y permitió la reelección inmediata del presidente. Para Chávez, era la refundación del país. Para sus críticos, fue el inicio de un camino hacia el autoritarismo. Con una nueva Carta Magna en la mano, Chávez se sintió empoderado para dar inicio a su revolución. Su gobierno se centró en la creación de programas sociales masivos, conocidos como las misiones bolivarianas. Estas misiones se convirtieron en la base de su popularidad y en la herramienta más efectiva para consolidar su apoyo entre las clases más pobres del país, que por décadas habían sido marginadas. La misión Barrio Adentro llevó médicos cubanos a las barriadas más remotas de las ciudades, proporcionando atención médica gratuita a millones que nunca habían visto a un doctor. La misión Robinson enseñó a leer y a escribir a más de 1 millón de adultos, y la misión Mercal vendía alimentos subsidiados a precios bajos. A los ojos de los más desfavorecidos, Chávez era el salvador que por fin había cumplido con la promesa del Estado. La financiación de estas misiones fue posible gracias a un factor crucial: el boom petrolero.
El precio del petróleo, la principal fuente de ingresos de Venezuela, se disparó a niveles récord en la década de los 2000. Chávez utilizó esta vasta riqueza, una verdadera marea de dinero, para financiar sus programas sociales. Él argumentaba que la riqueza del petróleo pertenecía al pueblo, y él la distribuía directamente, sin pasar por los corruptos intermediarios de la vieja clase política. Sin embargo, esta generosidad tenía un precio. En lugar de invertir en la diversificación de la economía o en la modernización de la industria petrolera, Chávez usó el dinero para el gasto social y para importar bienes de consumo. Esta dependencia de una sola materia prima creó una trampa económica, una bomba de tiempo que explotaría años después, cuando los precios del petróleo cayeran en picada y la falta de inversión dejará a la economía sin red de seguridad. A medida que las misiones sociales de Chávez ganaban popularidad entre los pobres, su retórica y sus políticas generaban una creciente alarma entre la clase media y alta, los empresarios y los medios de comunicación privados. Chávez, con su estilo directo y combativo, atacaba verbalmente a sus oponentes, a quienes llamaba escuálidos y oligarquía. El país se polarizó en dos campos: los leales a Chávez, la marea roja, y la oposición, que lo acusaba de ser un dictador en ciernes. La tensión llegó a su clímax en abril de 2002. El 11 de abril, una manifestación masiva de la oposición en Caracas se dirigió al Palacio de Miraflores. Francotiradores no identificados dispararon a ambos lados, matando a manifestantes pro y anti-Chávez. El caos resultante llevó a un sector de las Fuerzas Armadas a rebelarse contra el presidente. Chávez fue detenido por un grupo de militares y brevemente fue depuesto del poder. El líder de la oposición, Pedro Carmona Estanga, un empresario, se autoproclamó presidente provisional y en uno de los actos más impopulares de la historia venezolana, disolvió el Parlamento y la Corte Suprema. El golpe de Estado de 2002, sin embargo, duró apenas 48 horas. La respuesta del pueblo y de un sector de las Fuerzas Armadas leales a Chávez fue inmediata. Cientos de miles de sus seguidores, movilizados por la desesperación y la ira, marcharon hacia Miraflores exigiendo su regreso. La rebelión militar fue revertida. Chávez regresó triunfante, con su imagen de líder invencible e inmortal consolidada. El fracaso del golpe fue un punto de inflexión. En lugar de moderar su discurso, Chávez se sintió justificado. Creyó que el intento de derrocarlo había sido una conspiración de la élite y que él, como el único verdadero protector del pueblo, tenía el derecho y la obligación de consolidar su poder a toda costa. Las consecuencias de este evento fueron catastróficas a largo plazo. Chávez purgó a más de 18.000 empleados de la estatal petrolera PDVSA, a quienes consideraba desleales, y llenó sus filas con leales, muchos de ellos sin la experiencia necesaria para operar una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Esta politización de la industria petrolera, combinada con la falta de inversión y la corrupción, sería un factor clave en la futura caída de la producción. El golpe también le dio una excusa para justificar una mayor militarización del Estado y la censura de los medios de comunicación que habían apoyado el levantamiento. El hombre que había llegado al poder con la promesa de la democracia participativa, ahora se había convencido de que su revolución solo podía sobrevivir con la concentración absoluta del poder. Chávez había regresado más fuerte y más radical que nunca, y el camino hacia la crisis de Venezuela ya no tenía marcha atrás. Tras el fracasado golpe de Estado de 2002, Hugo Chávez regresó al poder más fuerte que nunca. Su breve derrocamiento lo había transformado de un líder carismático a un símbolo de la resistencia. Con el control de la industria petrolera y un poder consolidado en las Fuerzas Armadas, Chávez se sintió empoderado para llevar su revolución más allá de las fronteras de Venezuela. En sus discursos ya no solo hablaba de la patria, sino de una patria grande,
una visión de la América Latina unida bajo un mismo estandarte, el socialismo del siglo XXI y una guerra abierta contra el imperio norteamericano. La política exterior de Chávez fue una mezcla de audacia y provocación. Se posicionó como un líder antiimperialista, un vocero de los países del sur en contra del poder de Estados Unidos. Su oratoria, cargada de metáforas históricas y de ataques frontales, lo convirtió en una figura mediática global. Su momento más icónico ocurrió en 2006, durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Chávez, con un ejemplar de Noam Chomsky en la mano, llamó al presidente George W. Bush el diablo y dijo que el púlpito del poder en la ONU todavía huele a azufre. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. La escena, televisada en todo el mundo, consolidó su imagen como un nuevo Simón Bolívar, un líder que se atrevía a desafiar a la única superpotencia del planeta. Chávez utilizó la inmensa riqueza petrolera de Venezuela como una herramienta de su política exterior. Mientras que Estados Unidos tenía su área de libre comercio de las Américas, Chávez propuso su propia alternativa, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. Esta alianza, fundada en 2004 junto a Fidel Castro, no era un simple acuerdo comercial, sino un pacto ideológico. A través de ALBA, Venezuela proporcionó petróleo subsidiado a países como Cuba, Bolivia y Nicaragua a cambio de apoyo político y, en el caso de Cuba, de miles de médicos que trabajaron en sus misiones sociales. Esta diplomacia del petróleo le permitió a Chávez construir una red de aliados en la región y desafiar el poder de Estados Unidos en su propio patio trasero. Sin embargo, esta generosidad tenía un precio. Al utilizar la principal fuente de ingresos del país como una herramienta política, Chávez hizo que la economía de Venezuela fuera aún más vulnerable a los vaivenes del mercado petrolero. Los ingresos que podrían haberse invertido en el desarrollo de infraestructura y diversificación económica se desviaron para financiar una agenda ideológica. Mientras Chávez libraba su batalla contra el imperio en el escenario global, en su propio país se dedicaba a consolidar su poder de manera sistemática. La nacionalización de empresas clave se convirtió en una de las políticas centrales del socialismo del siglo XXI. Chávez justificó estas expropiaciones como un acto de justicia social, devolviendo los recursos de la nación a las manos del pueblo. En 2007 ordenó la nacionalización de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CanTV, y de la Electricidad de Caracas. El control estatal de estas empresas se extendió a otros sectores, incluyendo la producción de alimentos, la minería y, de forma más importante, la industria petrolera. La nacionalización de proyectos petroleros de empresas extranjeras le dio al gobierno un control absoluto sobre la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, estas nacionalizaciones tuvieron un impacto devastador a largo plazo. Al expropiar las empresas, el gobierno de Chávez ahuyentó la inversión privada, tanto nacional como extranjera. La producción en las empresas nacionalizadas se desplomó debido a la falta de inversión, la corrupción y la inexperiencia de los nuevos administradores designados por el gobierno. La ineficiencia y la falta de planificación se volvieron la norma. Hoy, las consecuencias son evidentes en la crisis de servicios públicos. Cortes de electricidad constantes, escasez de alimentos y una industria petrolera que alguna vez fue la joya de la corona, en ruinas. La concentración del poder no se limitó a la economía. Chávez llevó a cabo un desmantelamiento gradual de las instituciones democráticas. Utilizó su mayoría en la Asamblea Nacional para aprobar leyes que le daban poderes extraordinarios por decreto. Modificó la Constitución para abolir el límite de mandatos presidenciales, permitiéndole postularse indefinidamente para el cargo. A través de nombramientos estratégicos, se aseguró el control de
del Tribunal Supremo de Justicia, eliminando la independencia del Poder Judicial. Aquellos que se oponían, incluidos los medios de comunicación, fueron silenciados. En 2007, el gobierno de Chávez se negó a renovar la licencia de transmisión del canal de televisión RCTV, un medio crítico con su gobierno. El cierre de RCTV fue un golpe a la libertad de prensa y una señal de que la tolerancia a la disidencia había desaparecido. El socialismo del siglo XXI de Chávez no fue una ideología coherente, sino un modelo político construido sobre el carisma de un solo hombre y el inmenso flujo de dinero del petróleo. Era un sistema de caudillismo moderno, donde las decisiones no se tomaban en instituciones democráticas, sino en la oficina del presidente. Para sus seguidores, este modelo era el triunfo de la justicia social. Para sus críticos, era la tiranía en marcha. Pero mientras su poder parecía absoluto, las grietas del sistema ya empezaban a mostrarse. La dependencia económica de un solo producto, el desprecio por la propiedad privada y la anulación de las instituciones democráticas estaban preparando el terreno para una crisis de proporciones históricas. El hombre que se creía inmortal y que había construido su revolución sobre un río de dinero negro, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no podría derrotar con discursos ni con decretos. A pesar de su imagen de invencibilidad y su poder absoluto, Hugo Chávez no pudo escapar del enemigo más formidable, la enfermedad. En 2011, en medio de su poderío continental y su guerra ideológica, los rumores sobre su salud se hicieron cada vez más persistentes. En un gobierno que basaba su poder en la figura de un líder fuerte y en la información controlada, el diagnóstico fue un secreto de Estado. Chávez, que siempre había utilizado su salud y vitalidad para proyectar fortaleza, se vio obligado a viajar a La Habana, Cuba, para someterse a cirugías y tratamientos, lo que alimentó la especulación y la ansiedad en el país. El 30 de junio de 2011, en un mensaje televisado desde Cuba, Chávez confirmó lo que muchos temían. Estaba luchando contra el cáncer. La noticia fue un golpe para sus seguidores, quienes lo veían como una figura inmortal. El líder que había desafiado a los presidentes de Estados Unidos y a los mercados financieros, ahora se enfrentaba a una batalla que no podía ganar con discursos o decretos. La lucha de Chávez contra la enfermedad se convirtió en un espectáculo público. Sus viajes a Cuba para recibir tratamiento, su cabello afeitado, sus apariciones esporádicas y cada vez más breves, y las cadenas de oración masivas por su recuperación se volvieron parte de la vida cotidiana de los venezolanos. A pesar de su deteriorado estado de salud, Chávez se presentó a las elecciones presidenciales de 2012. Su campaña fue un acto de voluntad y heroísmo. Aunque su salud le impedía hacer los maratónicos discursos a los que tenía acostumbrado a su pueblo, su carisma y su legado de revolución eran su mejor arma. La oposición, liderada por Enrique Capriles, montó una campaña enérgica y prometedora que capturó la esperanza de los venezolanos que anhelaban un cambio. Las encuestas mostraban una carrera reñida y por primera vez en años, la hegemonía de Chávez parecía tambalearse. Sin embargo, el 7 de octubre de 2012, Chávez ganó su última elección con un 55% de los votos. Fue un triunfo de su figura, una muestra de que, incluso al borde de la muerte, su conexión con las masas era inquebrantable. Fue un acto de fe, un voto por el hombre y no por el futuro de la nación. Tras su victoria, su salud se deterioró rápidamente. En diciembre de 2012, antes de viajar a Cuba para lo que sería su última cirugía, Chávez se dirigió al país en un emotivo y sombrío discurso. Anunció que, en caso de que le ocurriera algo, el pueblo debía elegir como su sucesor a Nicolás Maduro, su vicepresidente y exministro de Asuntos Exteriores. Mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable,
absoluta, total, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Fue su último acto de control, un intento de perpetuar su revolución más allá de la muerte. El 5 de marzo de 2013, a las 4:25 p.m., el vicepresidente Nicolás Maduro, con la voz quebrada por la emoción, anunció la muerte del presidente Chávez. La noticia fue un momento de profundo impacto en Venezuela y en el mundo. Para sus seguidores fue el fin de una era, el deceso del hombre que les había devuelto la voz y la dignidad. El país se detuvo. El funeral de Chávez fue un espectáculo de masas, una despedida grandiosa que duró días y que contó con la presencia de jefes de Estado y líderes de todo el mundo. Cientos de miles de sus seguidores, muchos de ellos llorando inconsolablemente, salieron a las calles para despedir a su líder. La muerte de Hugo Chávez Frías fue un momento decisivo en la historia de Venezuela. Aunque sus seguidores lo lloraron como un héroe, su partida dejó al descubierto las profundas debilidades de la revolución bolivariana. El legado de Chávez no fue el de un salvador, sino el de una figura profundamente polarizante que dividió a su país de manera irreparable. Su retórica de ricos contra pobres, de revolución contra oligarquía, se convirtió en la realidad social. Dejó un país partido en dos, donde el odio y la desconfianza entre los chavistas y los opositores se volvió una marca indeleble. Pero su legado más devastador fue el económico. El sistema que él construyó, basado en el socialismo del siglo XXI y financiado por la venta de petróleo, se desplomó poco después de su muerte. Su política de nacionalizaciones y expropiaciones, que expulsó la inversión privada del país y entregó las empresas a gerentes designados por el gobierno, provocó una catástrofe. La producción industrial y agrícola se desplomó, llevando a la escasez de alimentos y medicinas. La inflación se disparó a niveles hiperinflacionarios, pulverizando el poder adquisitivo de los salarios. La estatal petrolera PDVSA, que alguna vez fue el motor de la economía, quedó en ruinas debido a la corrupción, la falta de inversión y la politización. Las consecuencias de sus decisiones han sido catastróficas. La falta de alimentos y medicamentos ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Millones de venezolanos, incapaces de sobrevivir, han huido del país en el éxodo más grande de la historia de América Latina. La pobreza ha alcanzado niveles récord y la inseguridad se ha vuelto un problema crónico. El hombre que prometió utilizar la riqueza del petróleo para el beneficio del pueblo dejó un país empobrecido, endeudado y desintegrado. El final de la vida de Chávez nos obliga a reflexionar sobre su figura. ¿Fue un demócrata, un militar idealista o un autócrata? El hombre que llegó al poder con la promesa de una revolución democrática terminó por desmantelar las instituciones democráticas que lo llevaron a la presidencia. El líder que prometió acabar con la corrupción dejó un país plagado de una corrupción endémica. El hombre que se creía un nuevo Simón Bolívar dejó un país más fragmentado y más débil que nunca. La historia de Hugo Chávez es una lección sombría y compleja sobre el poder, el populismo y las consecuencias de construir un país sobre la fe ciega en un solo hombre, en lugar de sobre la fortaleza de sus instituciones. Y hoy, la crisis de Venezuela es el testamento de ese legado. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la vida de Hugo Chávez. Si este documental te dejó con una nueva perspectiva y te apasionan las biografías que revelan la verdad detrás de las figuras que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita. De esta manera no te perderás nuestros próximos videos y podrás seguir explorando las vidas de los personajes más influyentes y polémicos de la historia. Nos vemos en la próxima.